Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lili López y en esta ocasión les voy a platicar de un tema un poquito complicado y pues que trae mucho polémica respecto a la comunidad LGBTQ+, y es el que si existe o no un gen de la homosexualidad, es decir, si las personas homosexuales nacen o se hacen. ¿Están listos para ver este video? Acompáñenme. A lo largo de la historia de la comunidad LGBTQ+, se han creado muchas teorías, muchas suposiciones, muchas hipótesis, en donde pues uno de los temas más importantes o más tocados es el hecho de que si una persona nace o se hace homosexual. Muchos años se ha dicho que existe un gen que determina la orientación sexual de una persona. Y bueno, el año pasado, una de las revistas más nombradas y renombradas en Estados Unidos y a nivel internacional, la revista Science, pues como su nombre lo dice, es totalmente enfocada a la ciencia, dijo que como tal no existe un gen de la homosexualidad. Lanzó un documental muy interesante y pues tomó una muestra de 480,000 personas. ¿Qué significa esto? Es una muestra muy grande, no significa que con esto tenga la verdad absoluta. Yo también pienso que es una muestra bastante interesante, pero en comparación de la cantidad de individuos que existen en el planeta, pues no es tan grande. Y bueno, esta revista decía que no existe el gen de la homosexualidad, sin embargo existen 5 variables de genéticas que influyen en una persona para que sienta atracción por el mismo sexo, ¿no? O sea que para que esta persona sea homosexual. Y bueno, yo me puse a pensar un poquito pensando en estos 480,000 personas y en estas 5 variables en donde yo considero que pues no podemos decir que es una verdad absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque me imagino que a lo mejor pudiera ocurrir que si hacen una muestra más grande pudieran salirnos 5 variables, sino 10, ¿no? En dado caso que esta revista tuviera razón y dijera que no existe un gen como tal de la homosexualidad. Aparte, bueno, dicen que dentro de estas 5 variables genéticas solo se manifiestan o se manifestaron entre el 5 y el 30% de las personas homosexuales que estaban acudiendo a ese estudio. Bueno, este estudio dice que a partir del genoma no se puede predecir si una persona va a ser homosexual o no. Y pues bueno, ahí vienen a caer varias teorías o varios sucesos importantes en mi vida. Ay, no se crean, pero bueno, también Lady Gaga lo decía, ¿no? Born this way. O sea, para mí también, y si me preguntan a mí, pues yo no tengo otra teoría más que mi propia vivencia. Y yo les puedo decir, bueno, si la ciencia dice que no se nace homosexual, que alguien me explique. Porque yo recuerdo que desde muy pequeñita yo tenía muchísimas tendencias de ser lesbiana. Y si me pongo a pensar, yo no fui más que lesbiana toda mi vida. Entonces, que alguien me explique cómo se da esto, ¿no? Una de las variables genéticas era enfocada a lo que es el olfato y bueno, pues tiene mucha lógica, ¿no? Porque al momento de tú oler o te gusta o no te gusta, y en personas pues hay química, no hay química. Y hace poquito una persona me dijo, me sonó un poquito exagerada al decirme que no tolera el aroma de los hombres. Y bueno, en este caso ella es una persona lesbiana, se me hizo un poquito exagerada, pero bueno, pues puede suceder, ¿no? Que lleguen a tal extremo. Cabe mencionar que antes se han hecho bastantes estudios también, por ejemplo en el caso de mellizos, en donde uno de ellos era homosexual, el otro no, y pues decían que pues sí, ¿no? Sí existía el gen de la homosexualidad que diferenciaba a un mellizo del otro. Sin embargo, dicen que este tipo de estudios no tenían muchos fundamentos, eran muy ambiguos y que nada más se usaron como para colgarse de esa verdad, ¿no?
y hacer creer que sí existe un gen de la homosexualidad. Hay aproximadamente 20,000 genes en cada uno de nosotros, imagínense. O sea, que son diferentes entre uno y otros, entonces pues también creo que es un poquito difícil determinar este tipo de cuestiones, ¿no? Hay un montón de teorías también en donde decían que el cromosoma X era en el cual se transmitía la homosexualidad y pues que al final era transmitida por la madre. O por ejemplo en este estudio dicen que hay ciertas características que coinciden con personas homosexuales y pues bueno, una de ellas es la calvicie, otras es personas fumadoras y también otras tantas tendencias relacionadas con desórdenes mentales como la depresión. Lo más triste es que este tipo de documentales, sean ciertos o no, tengan razón o no, porque al final no dice que no hay tendencias o no hay genes que te orienten a ser homosexual o no, simplemente dicen que no hay un gen de la homosexualidad. Pero lo más triste de esto es que las personas lo utilizan a su conveniencia, ¿no? Y lo utilizan para desacreditar a las personas homosexuales a su conveniencia diciendo, ya ven, no existe un gen de la homosexualidad. O sea, espérense, no existe a lo mejor un gen, el cual no están diciendo que están 100% seguros, pero existen ciertas variables genéticas, ¿no? Tampoco hay que decir o es blanco o es negro. Vi muchísimas reacciones y entre ellas vi un video que me llamó muchísimo la atención, que yo creo que va a ser mi próximo video, en donde un sacerdote, un padre, hablaba acerca de este estudio, de esta revista, y le ponía una sacudida a la comunidad LGBTQ+, decía que simplemente las personas de la comunidad estamos destinadas a la castidad y a orientarnos a la oración y a terapias. Y pues a esto de la castidad se refiere a que dicen que la iglesia no castiga la homosexualidad siempre y cuando no tengas relaciones sexuales con personas de tu mismo sexo, ¿no? Yo me imagino a que a esto se determina o se refiere este padre. Y pues lo más triste es que nace un estudio, se crea una teoría y de ahí nacen muchísimos grupos homofóbicos para apoyar esta teoría, ¿no? De decir, claro, son unos pervertidos, ellos siempre se esconden bajo el tema de que nacen homosexuales y pues claro que no nacen, sino más bien sus intenciones van por otro lado, ya saben. Yo no sé si es genético, es cuestión cerebral, es cuestión de lo que has vivido en tu vida. Yo no sé qué sea la homosexualidad al final de cuentas, ¿no? Mi teoría hasta ahorita es que se nace siendo homosexual y pues es una orientación sexual distinta a la heterosexual y igual de valiosa la misma. Lo que sí quiero hacer énfasis, que sea lo que sea que determine la homosexualidad, somos aproximadamente un 10% de la población. ¿Qué significa? Que al final de cuentas se nazca o se haga una persona, tenemos los mismos derechos que las demás personas. Así no me importa saber cuál es el inicio de esto, sino en este momento a mí lo que me interesa es decir, bueno, es el 10% de la población, ¿no? ¿Qué más da si se nace o se hace? Debemos de tener derechos, inclusión, etcétera, etcétera. Y bueno, otro punto es que así nazcamos, nos hagamos, somos seres humanos igualitos, los cuales nos enfermamos y necesitamos o requerimos de un apoyo o intervención de la salud. Por lo mismo necesitamos o requerimos los derechos de ser cuentavientes en sistemas de salud como tales. Pues también buscamos tener familia, buscamos unirnos con la persona que queremos, es decir, un matrimonio igualitario y queremos una vida digna, ¿no? Queremos una vida digna. Entonces esto involucra más allá de una cuestión de que si existe un gen o no existe un gen. Y bueno, quise
contarles esto, no como para tener más polémica respecto al caso, la verdad en mí movió ciertas cuestiones, pero quise compartírselos porque es algo que toca a la comunidad y toca en sus fibras más sensibles, y pues quería compartírselos también para que ustedes me digan qué opinan, ¿no?, de este tema, de este documental, y a través de su vivencia propia, ¿no? Y pues los dejo, les mando un beso, espero que me ayuden a analizar más profundamente este tema. Adiós.